Muy buenas tardes, amigos de Abriendo Caminos. Gracias por acompañarnos a su programa. Una vez más, llegando hasta sus hogares con un tema pues, que nos parece muy interesante. Porque realmente en toda la trayectoria que tiene este programa de Abriendo Caminos, no había tenido yo la oportunidad de hablar de este tema que vamos a tocar el día de hoy y de entrevistar a un doctor que sea especialista en anestesia, anestesiólogo con especialidad en el manejo del dolor. Damos la bienvenida al doctor Javier Adame Williams, como les digo, especialista en el manejo del dolor. Gracias. Gracias, Javier, por estar con nosotros el día de hoy. Y este tema me parece a mí muy interesante y espero que todos ustedes compartan mi opinión, porque realmente el dolor afecta nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro estado de ánimo, puede afectar inclusive nuestra calidad de vida. Desde que nacemos hasta que morimos, en algún momento de nuestra vida, todos los seres humanos pues podemos sentir dolor. Y si no conocemos bien lo que es el dolor, cómo se puede manejar, el tipo de dolor que podemos experimentar, los tratamientos que hay, cómo llevar o sobrellevar este proceso de dolor de algún momento de nuestras vidas. Estoy hablando especialmente de dolor físico, pero en el transcurso del programa también pues podremos hablar un poquito del dolor, el dolor físico que se transforma también en dolor emocional. Ojalá que nos acompañe y damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Javier Adame Williams, anestesiólogo especialista en el manejo del dolor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, por nada. Y bueno, pues para platicar acerca de este tema, doctor, quizás pudiéramos empezar hablando o definiendo lo que es el dolor. Bueno, el dolor es un estado es una percepción física y mental desagradable debido a una lesión que puede estar presente o potencial. En realidad el dolor es un mecanismo de defensa, te va a avisar de que hay un problema. Ajá. Entonces hay personas que nunca han manifestado dolor en su vida, sin embargo son personas que tienen problemas, por ejemplo una fractura, ellos siguen caminando porque no hay dolor y van lesionando la extremidad o el área fracturada o lesionada y producen un daño mayor. Entonces lo que yo decía al inicio, doctor, de que todos en algún momento, por el hecho de ser seres humanos, tenemos que experimentar el dolor. Hay personas que no lo experimentan, sí, que no lo viven. hay personas que nunca en su vida, pero es un garbanzo de libra. O sea, Sí. es extraordinariamente raro, Ajá. pero sí existen gentes que nunca han percibido dolor. Pero a final de cuentas eso les ha afectado para su calidad de vida. El dolor finalmente es pues algún aviso de nuestro cuerpo para saber que algo no está funcionando bien. Exactamente. Sí. ¿Y de qué depende que unas personas sientan más dolor que otras personas, doctor? Sí, hay umbrales diferentes para el dolor. Hay sistemas analgésicos de nuestro organismo propios. Son sistemas, todo el mundo ha oído hablar de las endorfinas. Son opiáceos o son derivados del opio que se producen dentro de nuestro cuerpo. De manera natural. De manera natural. Y también hay receptores a los cannabinoides, o sea, lo que viene siendo la marihuana. Entonces nosotros tenemos nuestra marihuana propia y tenemos nuestro opio propio. O sea que las endorfinas, nosotros las producimos y son opiáceas. ¿Tiene la misma sustancia? Sí, que tiene el opio. Y actúa en los mismos receptores. Qué increíble, ¿no? O sea, la naturaleza le dio la misma sustancia a las plantas que a los seres humanos. Pues tenemos 500 millones de años de evolución, algo teníamos que tener igual. Sí. Entonces, a ver, las endorfinas, que viene siendo esto que te causa sentir placer, sentir Por eso bienestar. cuando alguien hace ejercicio, cuando corren, sienten sensación de bienestar por la liberación de endorfinas. Ajá. Pero también hay cannabinoides. Entonces tus sistemas internos de analgesia van a depender si tus umbrales son bajos o son altos. ¿Y de qué depende que tus umbrales sean bajos o altos? ¿Ya se Probablemente nace es con genético, o sea, probablemente es genético, sí. Y tú en el transcurso así de tu vida profesional como anestesiólogo, ¿sí eres consciente o sí te das cuenta del umbral del dolor de cada paciente? Les puedes preguntar. Normalmente el paciente te dice, a mí no me duele casi nunca nada,
o son pacientes que dicen, me duele hasta el aire que respiro. Sí. Entonces, normalmente al que le duele mucho, le duele poco, o sea, no nos importa eso tanto como brindarles un esquema analgésico. Si te van a abrir el abdomen, te van a abrir la cabeza, te van a reducir una fractura, pues va a haber dolor. Sí. Entonces ya sabemos que va a haber dolor, nos anticipamos y damos los analgésicos o una combinación de analgésicos que actúan de forma diferente para que ese paciente tenga o un mínimo de dolor o que no tenga dolor. Entonces, el dolor depende de cada persona, de su umbral del dolor. Sí, son características individuales. Si se dice que el umbral del dolor es alto, quiere decir que siente menos dolor que alguien que lo tiene bajo. Exacto. Un umbral del dolor alto, la percepción del dolor va a ser mucho más, o sea, la aplicación de dolor tiene que ser más intensa para que se sienta. Y un bajo, cualquier dolor se siente. Doctor, ¿y las endorfinas viene siendo una secreción de hormonas o de...? Sí, es una especie de hormonas. Y las endorfinas, bueno, yo sabía que son unas hormonas que te ayudan a sentir como placer, digamos, Sí. euforia o sensación de bienestar. Así es. ¿Cuál es la contraparte de las endorfinas? ¿Cuál es la contraparte? O sea, algo que te haga sentir cuando te sientes deprimido. La serotonina puede ser, es que todo funciona en base a hormonas. Ajá. Entonces, una hormona que está implicada en cuestiones de depresión, por ejemplo, en cuestiones psicológicas o psiquiátricas, es la serotonina. Entonces, los pacientes que van con el psiquiatra, los medicamentos que normalmente dan son para subir o bajar la serotonina. Entonces, ellos juegan con la serotonina. Pero yo siempre he dicho que no es bueno jugar con la serotonina. Y hay otras formas de manejar la serotonina, los pacientes. Todo eso, las endorfinas y la serotonina, ¿son visibles? ¿Son tangibles? Son medibles. Son medibles, pero sí, son medibles. Todos son medibles. O sea, no es como un líquido que tú puedes extraer de la sangre y verlo. No. No, todos los fenómenos biológicos, si los quieres conocer, pues tienes que medirlos. Ajá. ¿Y los mides en base a tus sentimientos? No, los mides en base a medirlos ¿Cómo? biológicamente. O sea, hay formas para medir. Por ejemplo, la serotonina, hay formas de saber qué niveles de serotonina tienes. Ajá. Si son altos, si son bajos, pero siempre va a ser en una media. O sea, yo me estoy basando en cifras normales de serotonina, del 0 al 100 es normal. Sí. Pero si yo tengo -1, -5, o tengo 102 o 103, no quiere decir que sea normal. Si me salí del rango de la mayor parte de la gente. Ajá. Es lo mismo que los laboratorios. Sí. Es, por ejemplo, en rangos todo, el colesterol. Sí. El colesterol normal antes era 240, ahora está en 200 y lo quieren bajar a 180. Ajá. Entonces esos rangos son para la mayor parte de la gente, pero no quiere decir que salirse del rango sea normal. Sí, sí, o sea, realmente ya depende de... Y son situaciones que se pueden aprovechar para fines comerciales. Sí. Si yo pongo que el colesterol normal es de 180, pues todo el mundo va a estar tomando colesterol. Tomando medicamentos para medicamento el colesterol, y claro. Con los gimnasios llenos. Y alguien va a ganar dinero por eso. Sí. Bueno, volviendo al tema del dolor, sí. Que igual pasa con la serotonina, igual pasa con todo esto, pero volviendo al tema del dolor, ¿hay diferentes tipos de dolor? Sí, por supuesto. Hay varias clasificaciones. Ajá. Nosotros hablamos de un dolor agudo y hablamos de un dolor crónico. Sí. Regularmente son 3 meses. Un dolor que tiene menos de 3 meses lo consideramos agudo y un dolor que tiene más de 3 meses lo consideramos crónico. Porque fíjate, en palabras coloquiales yo podría pensar, quizás alguien que nos escucha también, que un dolor agudo es un dolor fuerte. No necesariamente. No. Es un dolor de reciente evolución. Y que te va a doler un rato. Que tiene menos de 3 meses, puede ser un dolor leve, pero se considera dolor agudo por el tiempo. Ok. Fíjate, eso es un aprendizaje. Cuando un médico maneja el término dolor agudo,
no necesariamente se refiere a que te duele mucho. No es la intensidad. Sino más bien que es un dolor que eventualmente se te va a quitar. Sí. A eso se refiere. Y un dolor crónico es cuando es ya... Tiene más de 3 meses. Cuando tiene más de 3 meses. Así es. Y el manejo del dolor depende de qué tipo de dolores sea, si es agudo o es crónico. Bueno, normalmente hay que evitar que el dolor sea crónico. Ajá. Entonces el dolor, pues hay que conocer el dolor, cuál es la causa del dolor, antes de tratar el dolor. Entonces yo estoy cometiendo un error de tratar inicialmente el dolor si no sé cuál es la causa que estoy tratando. Por ejemplo, un infarto de miocardio, pues tengo que tratar el infarto, va a doler y va a doler mucho. Una angina de pecho va a doler, un embolismo pulmonar va a doler. Sí. Una lumbalgia, una desviación septal que provocó una sinusitis. Entonces yo tengo un herpes, es bien importante diagnosticar el herpes porque es de las principales enfermedades que provocan dolor crónico. Entonces el dolor agudo del herpes hay que tratarse con antivirales inmediatamente. Una de las razones por la que se produce una neuralgia posherpética es que se retrasó el tratamiento o no se trató. Lo que tú dices, lo tratas sin acudir con un especialista, quitas el dolor momentáneo, pero no atacas la razón principal. Tú puedes manejar el dolor de un herpes con puros analgésicos, pero se está cometiendo un error. Sí. Un error que va a provocar un daño posterior. Porque realmente... Y quizá el mayor porcentaje de neuralgias... Neuralgia, defínelo, doctor, por favor. Una neuralgia es un dolor de origen nervioso, como sería el herpes. Ah, ok. Entonces, las neuralgias más frecuentes son las posherpéticas. ¿Las qué? Posherpéticas. Ah, posherpéticas, sí. Después de una infección por un herpes. Sí. Sin embargo, la varicela, que es un primo hermano del herpes y que muchas veces pasa desapercibida, también puede provocar neuralgias y puede provocar lesiones nerviosas posteriores. Sí. O sea, puede dejar debilitado un nervio y esa debilidad predispone a neuralgias. Sí. Las neuralgias más terribles son las neuralgias del trigémino. Sí. El trigémino es un nervio, pues que es el encargado de los dolores de la cabeza y de la cara. Se llama trigémino porque tiene 3 ramas. Sí, está más o menos ubicado. La que va al maxilar superior y el que va al maxilar inferior. Sí. Entonces cualquiera de sus ramas es muy susceptible o es muy vulnerable para provocar neuralgias, sobre todo después de infecciones virales que pueden ser herpéticas o pueden ser de la varicela. Algunos otros virus pueden lesionar también los nervios, pero esos son los principales. O sea, así como que haciendo un recuento de lo que nos dices, cuando un dolor es crónico puede ser por afecciones así del corazón o de la espalda o por herpes. Sí, bueno, hay muchas etiologías, pero casi siempre es un dolor que no se controló bien inicialmente y cae en un círculo vicioso, o puede ser una enfermedad que no se ha controlado. Cuando nos hablabas acerca de los herpes y todo esto, pero doctor, hoy en día se utilizan mucho antibióticos y antivirales. Para una persona como tú que eres especialista en el manejo del dolor, ¿qué tan grave puede ser esto para que luego se sufra de algún dolor recurrente o cómo afecta el uso prolongado de antibióticos? Bueno, los antibióticos que son antibacterianos, el daño que provocan es la resistencia de los organismos. Entonces por eso las prohibiciones y que tienes que dar receta para los antibióticos. La gente abusó de los antibióticos. Sí. Por ejemplo, una infección respiratoria, traes una gripa. El 90% de las gripas o el 95% son virales. Sí. Y al tú tomar antibióticos, estás provocando bacterias resistentes a esos antibióticos. Y no estás curando, lo nada. que tienes, ¿verdad? Entonces, los antivirales que normalmente tenemos, como el aciclovir, que es para el virus del herpes, no funcionan para los virus de la influenza, por decirlo de alguna forma.
Entonces, tomar antibióticos por cuadros respiratorios, eso es una costumbre muy mala. ¿Y puede afectar eventualmente al paciente? No te va a afectar como dolor, te va a afectar posterior a que tengas unas bacterias muy agresivas, resistentes a la mayor parte de los antibióticos. Sí. En la medida que usas... Pero por ejemplo los antivirales como el aciclovir, sí. que se deben de dar cuando se sospecha un herpes. Sí. Porque las lesiones herpéticas que no se tratan son graves y pueden acabar con tu calidad de vida tremendamente. ¿Puedes, para la gente que nos escucha, definir lo que es una infección herpética o el herpes? Sí, el herpes es una infección que va directamente al nervio, que puede tener o no manifestaciones dérmicas. Sí. Entonces, la mayor parte de la gente y de los médicos hacen el diagnóstico cuando salen las vejiguitas. Sí. Entonces, hay un dolor en un grupo nervioso, que pueden ser los nervios intercostales, puede ser cualquiera de las ramas del trigémino, pueden ser ramas del ciático. Entonces normalmente siguen una vía nerviosa y la piel hay vejiguitas. Pero el dolor es muy característico, es un dolor que quema. De repente yo como ardor. Un ardor. Y como me pongo y me muevo. Y te molesta la ropa. Y el ardor no se quita. Eso casi tienes sin necesidad de que aparezcan las vejiguitas. Pero es que imagínate que casi seguro que es un herpes. Entonces ahí hay que tomar aciclovir. Sí, inmediatamente. El aciclovir no te va a hacer daño. El único daño es el económico. Sí, porque cuesta caro. Pues hay genéricos. Los medicamentos genéricos son buenos. Mucha gente está en contra de los genéricos y yo con este comentario no quiero que nadie cambie a genéricos y no genéricos. Como quiera, ahorita vamos al tema de los genéricos porque también es un tema interesante. Tiene importancia porque el bolsillo. Así es. Sí. Entonces, si yo no tengo dinero para tratarme, pues... No, es que a veces, de verdad, yo pienso que fue una gran apertura al mercado tener genéricos porque le abre posibilidades a muchas personas de poder acceder a medicamentos. Bueno, entonces el herpes viene siendo en las terminaciones nerviosas, porque bueno, al herpes está asociada lo que comúnmente acá en estos rumbos le decimos la culebra, ¿verdad, doctor? La culebrilla. La culebrilla. También, sí, la gente lo conoce como culebrilla. Sí, también la varicela es un tipo de herpes. La varicela es un primo hermano del herpes y provoca daños muy parecidos. Inclusive el virus del papiloma humano. Entonces, por eso es bueno la vacuna contra la varicela. Sí. ¿Y el virus del papiloma también lo manejan como herpes? ¿O no? No, es otro tipo de herpes. Es otro tipo de virus, pero no provoca así lesiones crónicas como el herpes o la varicela. Entonces, tú como especialista en el manejo del dolor, hablas del herpes porque quizás en tu práctica profesional has visto que puede llegar a ser algo que cause molestia por muchos años, que se convierta en un dolor crónico. Sí, por supuesto. Sí, y es algo, por lo que te escucho, que se puede prevenir si se atiende a tiempo. Sí, anteriormente se pensaba que el herpes te atacaba cuando estabas muy débil, diabético, viejito, etc. Estrés también había escuchado yo. No tiene nada que ver. ¿No? Es un virus, es un virus que está en todos lados y que te va a atacar cuando tu sistema inmunológico falla. ¿Cómo falla tu sistema inmunológico? Pues lo usaste para combatir otra enfermedad, por ejemplo. O tuviste un cuadro diarreico, tuviste un cuadro respiratorio. Entonces tu ejército se debilitó. O sea, nosotros tenemos ejércitos para combatir todas las infecciones que hay. Entonces, si tú tuviste, por ejemplo, una diarrea con un cuadro respiratorio viral, pues te quedaste sin ejércitos o te quedaste muy poquitos. Llegó el virus del herpes y aprovechó la situación y te atacó y tú no te pudiste defender. Entonces, ese tipo de situaciones pues se presentan en cualquier edad, no necesariamente porque estés estresado. Que es más frecuente en gentes diabéticas y en gentes inmunodeprimidas, pues sí, pero eso se les llaman bacterias o virus oportunistas. Normalmente no hacen daño porque tus sistemas de defensa están bien, pero por alguna razón bajaron, entonces te atacan. Como especialista en el manejo del dolor,
hoy en día es cada vez más recurrente, quizás por la contaminación, por tantos productos que se utilizan, tanto en cosmetología como pues de comida, las alergias, doctor. Y las alergias parece que no, pero también causan dolor y causan mucho malestar y un nivel de vida, una calidad de vida que se ve muy mermada. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? Bueno, las alergias ambientales. Pues es que hoy en día hay alergias ambientales, de alergias a los productos, de alergias a las comidas, o sea... Porque una alergia ambiental normalmente provoca inflamación de los senos paranasales, el drenaje natural de los senos no se efectúa, hay sinusitis y hay dolores de cabeza intensos y prolongados. Sí. Ese es el mecanismo por el cual un proceso alérgico te puede provocar dolor. Sí. Sin embargo, pues quitarte el ambiente, el medio ambiente. El alergeno. El polen de la primavera. Los perros, los gatos, los peluches, los tapetes, las cortinas. ¿Puede ayudar? No, ayuda mucho. Sí. Los ácaros de los colchones, de las almohadas, el polvo que hay, los climas, el aire lavado, todo eso hay que estarlo limpiando, y si con eso no es suficiente, hay que usar purificadores ambientales, sí, que están circulando, limpiando el aire de impurezas. Pero es como... Entonces, más que medicamentos, esas medidas te ayudan mucho. Es como con cambiar un poquito tu estilo de vida. Pero volviendo al tema del dolor, porque ya nos estamos así como saliendo un poquito. Hablábamos de dos tipos de dolores, el agudo y el crónico. El agudo nos decías que no es un dolor precisamente muy agudo, sino más bien es algo... No es muy fuerte. Puede ser fuerte o no. Es más bien algo que eventualmente va a pasar. Que se va a quitar en menos de 3 meses. Sí, y un dolor crónico es algo que permanece más de 3 meses. Sí. Un ser humano, doctor, tú que manejas el dolor, ¿es capaz de poder sentir dolor durante años? Sí. ¿Y el mismo cuerpo no trata de reaccionar en contra de eso? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo cuando se siente dolor? ¿Cuál es el mecanismo de defensa del cuerpo para combatir ese dolor? O sea, usó todos sus mecanismos de defensa y aún así continúa con dolor. O sea, hay dolores intratables. Sí. Que con todas las medidas y todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance, no se pueden, no se puede controlar. Hay quien habla de bloqueos. Entonces estamos hablando, pues sí, ya entra técnicas invasivas. Se habla de bloqueos, se habla de implantar bombas que están infundiendo narcóticos dentro del líquido cefalorraquídeo, estimulaciones eléctricas dentro del cerebro e incluso cirugías donde se cortan nervios. Entonces esas son medidas muy agresivas, pero no necesariamente es la solución. Sí. En ocasiones las risotomías, que consisten en cortar nervios, hacen que el dolor sea más fuerte, se empeoran el dolor. ¿Y cuál es la solución? Conozco casos hay pacientes que se mueren con su dolor. Qué triste. Hay gente que se suicida. Hay una neuralgia que se llama clúster, que es una neuralgia del trigémino, que el paciente los refiere como un dolor, como si fuera una descarga eléctrica. Ay, qué horror. Varios golpes. Si un dolor de muelas no lo aguantas. Sí, y es tan fuerte el dolor que quedan agotados, dura segundos, pero los dejas exhaustos, y esos son los que más se suicidan. Sí, porque no puedes atender el dolor. Y últimamente ya hay un tratamiento para ese tipo de dolores que casualmente tenía más de 100 años. Que se llama bloqueo del ganglio sfenopalatino, pero ya son tecnicismos. Sí. Ese tipo de dolor y una gran variedad de neuralgias que antes se llamaban intratables, ahora se llaman refractarias. Porque y se pueden... Ya hay tratamientos, sí. ¿Y por qué refractarias? Refractaria quiere decir, el término refractario no es la vasija. Sí, un refractario para cocinar. No. El refractario quiere decir que es refractario a los tratamientos habituales. Ok. Yo tomo medicamentos, me operaron, me hicieron me dieron terapia de esto y del otro y no funcionó. Sí. Entonces necesitas un tratamiento especial.
Ajá. Entonces, un tratamiento especial pues son el bloqueo del ganglio esfenopalatino, ese famoso Que ya son, te digo. pues bueno, lo Sí, bueno es que sí, hay opciones, ¿verdad? que necesitas entrenamiento especial y técnicas especiales. Tenemos que ir a un corte, doctor. Perfecto. Estamos platicando con el doctor Javier Adame Williams. Él es anestesiólogo y es médico especializado en el manejo del dolor. Estamos en su programa Abriendo Caminos y en un momento regresamos. Regresamos a su programa Abriendo Caminos. El día de hoy tenemos una charla con el doctor anestesiólogo Javier Adame Williams. Él es especialista también en el manejo del dolor. El tema precisamente que estamos tratando el día de hoy es esto, es el dolor, el manejo del dolor. Muchas veces nosotros como decíamos al principio del programa, por el simple hecho de ser seres humanos vivos, pues no podemos pasar nuestra vida sin sentir en algún momento dolor. Hablábamos que hay dos tipos de dolor, dolor agudo, dolor crónico, y cómo se puede manejar el dolor. Ya nos platicaba el doctor. Doctor, yo me quedé un poquito así con el tema, me gustó lo que platicaste, bueno, ha sido una charla muy instructiva, muy amena, pero hablabas acerca de que hay diferentes medicamentos para controlar el dolor. Hablábamos de los analgésicos, pero tú en algún momento nos platicabas acerca de las endorfinas y dijiste algo que me pareció muy interesante, que quisiera nada más así retomar brevemente antes de continuar con la plática, que las endorfinas en cierto modo tienen sustancias derivadas de las mismas que tiene el opio. Con la misma fórmula, sí. Con la misma fórmula que el opio es la amapola. Es nuestro opio natural, Ajá. sí. El opio es la amapola, es esta planta que, bueno, pues que de ahí se obtiene esta droga potente que se llama opio, pero lo increíble es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear estas sustancias que nos causan placer, que nos dan bienestar, como son las endorfinas. Y hablábamos también de las serotoninas, sí, que es lo contrario de las endorfinas. Doctor, ¿podríamos definir? Bueno, tiene otra función, ajá, la serotonina, pero es un balance. Ajá, cuando tú no estás hormonas, muy bien. Sí. Sí. O sea, el sistema nervioso central es tan complejo que no se ha terminado de entender. Sí. Pero todo es un balance entre unas cosas y otras. Sí. Cuando ocurre un desbalance es cuando hay afectaciones psicológicas o psiquiátricas. ¿Cuáles son los tipos de medicamento que hay, doctor? También platicábamos brevemente de esto en el segmento anterior, porque hablábamos de los analgésicos, pero dependiendo del manejo del dolor, son los medicamentos que los médicos utilizan. ¿Cómo los catalogan estos o cómo los dividen? Los analgésicos, bueno, hay analgésicos, los más comunes son los AINES, y AINES significa analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ajá. Los analgésicos esteroideos que desinflaman, pues se pueden usar por periodos cortos de tiempo. No los puedes usar mucho porque provocan enfermedades importantes, sobre todo de las glándulas suprarrenales. De los riñones. Los del que sistema... están arriba de los riñones. ¿Sí? Ajá. Entonces, usar esteroides por tiempo prolongado no es conveniente. Esos se usan por 2-3 días. Perdón, ¿qué son los esteroides? Los esteroides es una hormona que se produce por la glándula suprarrenal que provoca desinflamación, entre otras cosas. Entonces, los esteroides nosotros los tenemos. Sí. Entonces, si yo estoy recibiendo esteroides por fuera, voy a suprimir mi producción de esteroides y esto va a provocar un daño. Ok. Por eso no se puede usar por mucho tiempo ni en dosis muy altas. Ok. Entonces los analgésicos comunes y corrientes son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ajá. Y eso es del tipo del ketorolaco, del diclofenaco, del clonixinato de lisina. Que te quitan el dolor y te desinflaman un poquito sin tener esteroides. Que quitan el dolor y desinflaman, así es. Sí, y que no tienen esteroides. Sí. Y que se pueden usar. Por ejemplo, el paracetamol, que es el Tempra, famoso, que se le da a todos los niños. Sí. En combinación con los AINES, pues es la mejor combinación que hay. Ajá. O sea, si alguien trae dolor, debe de combinar un paracetamol con un AINES. El AINES podría ser en nombre común y corriente, que sería una
Febrax. Bueno, pues nombres comerciales hay muchos. Sí, porque Aines nos dejas así como a mí, y eso que me igual. sé. Ajá. Aines vienen siendo desinflamatorios no esteroideos. Analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, sí. Sí. Entonces estamos hablando que un Aines puede ser el ketorolaco o el diclofenaco. Así es. Ajá. Lo puedes combinar con el Tempra, el Tempra, ¿cuál es el ingrediente activo? Es el paracetamol, paracetamol o acetaminofén. Ajá. Es que en acetaminofén se llama en Europa y paracetamol se llama en América, pero es lo mismo. Ok. Si quieres, puedes ver. Sí. El aspirina es uno de los AINES. Ajá. El ácido acetilsalicílico. Así, el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam. Casi todos los analgésicos que están en el mercado y de venta libre son AINES. ¿Y por qué el Tempra, que es paracetamol, no es AINES? Porque no es antiinflamatorio. Es nada más para quitar el dolor. Nada más es analgésico y es un analgésico leve. Entonces, si tú usas puro Tempra, pues es para un dolorcito así, molestia. Ok. Pero si lo combinas con un AINES, de todos los que hemos mencionado. Con una aspirina o con una Advil. Así es. Te ayuda. Se potencia tremendamente. Entonces, ¿y qué pasa, doctor? Porque, bueno, a mí me pasaba y me sigue pasando que, bueno, uno no sabe las combinaciones. ¿Qué pasa si llegas a combinar dos AINES, digamos, una aspirina con una Advil? No sirve para nada. No sirve para nada. ¿Y hace daño? Sí, por supuesto. Se duplica la posibilidad de daño. Ah, muy bien. O sea, todos los AINES, por sus características y por su forma de acción, repercuten sobre la mucosa gástrica, la gastritis, sobre el riñón, sobre las plaquetas, la médula ósea. Entonces provoca daño. Entonces los analgésicos son para tomar 3, 4 días, un día, 2 días. Y estar bajo supervisión médica y por saber ejemplo, de todos los AINES, el que menos problemas da de tipo renal y de tipo medular y de gastritis es el clonixinato de lisina, que es un salicilato, es un primo hermano de la aspirina. Ajá. Se llama clonixinato de lisina y hay... ¿Y ese de dónde viene? ¿Cuál medicamento? Hay varias marcas. Puede ser el Prestodol, el Onixer, clonixinato de lisina, fíjate que hasta ahorita lo estoy oyendo. Sí. Entonces, por ejemplo, la combinación que yo hago de rutina, pacientes que no tienen inconveniente para darlos, es una combinación de clonixinato de lisina con paracetamol. Eso funciona muy bien y el daño es mínimo. ¿Y el clonixinato? La posibilidad de daño es mínimo. Porque hay que tener en cuenta que dar medicamentos implica otro riesgo. Sí. Entonces, a veces los medicamentos matan. Sí. De hecho, matan. Un solo medicamento te puede matar con una sola toma. Sí. Entonces, no es cosa de juego. No es inocuo andar tomando medicamentos. Y hay medicamentos que sirven para todo y que las compañías farmacéuticas los promueven porque sirven para muchas cosas y lo único que están haciendo es obtener ganancias. Sí. Las ganancias de las compañías farmacéuticas son muy impresionantes. Sí. Estamos hablando de prácticamente 1 millón de millones por año. Sí. Entonces, con esa cantidad de dinero pueden comprar laboratorios, pueden comprar hospitales, médicos, FDA, comisiones europeas, pueden comprar todo. Sí. Entonces, pueden disfrazar información médica y hasta los mismos médicos engañarnos con más ganas al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Oye, doctor, tú que, bueno, eres especialista en el manejo del dolor y nos hablas yo sé que lo tuyo es, bueno, los medicamentos y le tienes fe al medicamento porque conoces cómo recetarlos y cómo controlarlos. Pero tú a veces recurres para el manejo del dolor a sustancias naturales, a cosas a alimentos o a prácticas de algún ejercicio en particular, o también ¿crees que eso puede ayudar a manejo? Bueno, sí, pero en tu práctica profesional, ¿has visto que eso también ayude? Lo que he visto es el magnesio. El magnesio es muy bueno, de hecho puede considerar un coanalgésico. Entonces, ¿la leche de magnesia? La leche de magnesia sí, nada más que sabe espantosa. Y entonces, aparte es diarreica, ¿no?
Te puede dar diarrea, nada Sí. más baja la dosis. Ajá. La leche de magnesia que nos daban nuestras madres, Sí. tenían, tienen algo bueno. Ujú. ¿Y qué has visto en la Entonces, magnesia? el magnesio mejora mucho los dolores. Ah, sí. Sí. Entonces, tomar dosis de magnesio que vayan entre 400 y 700 miligramos diarios, Sí. que el único problema que puede haber es que te puede dar diarrea. Ujú. Este, ¿Y ahí no hay peligro de sobredosis? no, ¿O de que te cause daño? bueno, sí puede causar cálculos renales, pero son Sí. cálculos que se rompen muy fácilmente. O sea, el magnesio es te puede ayudar. Sí, para el dolor, sí. Si alguien que nos escucha ujú. y que tenga algún dolor crónico, sin importar Sí, cuál, puede tomar magnesio. y el magnesio le puede ayudar, la dosis El sería... cloruro de magnesio es la mejor combinación. Ajá, Y el cloruro de magnesio, a veces se batalla para conseguirlo en las farmacias, pero se puede pedir por internet. ajá, y eso puede ayudar. Pues sí, ayuda a mucha gente. ¿Y por qué? El Y no te magnesio es hace un daño. elemento que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Sí, De los músculos. interviene, está en todos lados. Ajá, Se puede tomar niveles de magnesio en sangre y salir normales, Sí. pero los niveles en los tejidos son anormales. sí, Y hay muchos casos de dolor por eso. porque no hay Entonces, suficiente tomar magnesio. magnesio, tomar magnesio es bastante saludable. Por ejemplo, en las migrañas menstruales, Ujú. que cuando los cambios de estrógenos provocan migraña, el prevenirlos con magnesio es una Mira. es una muy buena opción. Ujú. Muy bien. Y es un medicamento, no es ni medicamento, ¿No? es un mineral que no te va a hacer daño. Sí, Y sí, Y sí ayuda. el potencial de hacer bien es muy alto. doctor, acabando nomás con este tema para irme a otro tema que, Ujú. que yo quiero abarcar en el tiempo que nos queda. Pero acabando con el tema de los analgésicos, nos decías, bueno, primero son los no esteroideos, ya platicamos mucho de estos. El segundo nivel al que pasan ustedes los médicos, ¿cuál viene siendo? Hay que usar un opioide suave Ajá, o un opioide leve, del tipo de la codeína, el que viene en los jarabes para la tos, ajá, que también es antitusígeno. sí, Y el tipo del tramadol. Hay veces que se venden sin receta, pero Sí. lo ideal es que un médico controle eso. Ujú. Y luego nos vamos... Y ya al tercer nivel, pues ya son los narcóticos potentes. ¿Cómo cuál? ¿Morfina? Morfina, el fentanil, el sufentanil, por ejemplo, son opiáceos sintéticos. Por ejemplo, el fentanil es 100 veces más potente de la morfina. ¿Y la morfina te causa algo de alucinaciones, el Sí, uso de morfina? depende de la dosis y depende Ajá. de la sensibilidad. ¿Y también de adicción? Sí, Sí. sí. O sea, eso ya es para cuando el dolor es muy fuerte y es sumamente Sí. controlado por Normalmente el médico, se ¿verdad? da en hospitales o se da en pacientes terminales, o sea, que Ajá. tienen un cáncer que se van a morir en un año, en 2 años máximo. Y para que no sufran tanto dolor. Entonces, pues a mí no me interesa que el paciente se haga adicto si se va a morir en 6 meses, al Sí. contrario, pues, que se haga adicto. Ayudarlo. Y entonces, si necesita más dosis, pues le aumenta la dosis. Ajá. O sea, eso de que no le doy porque se hace adicto, pues se va a morir. Sí, ¿Para qué quieres que se muera con dolor? claro, Ujú. le ayudas. Así es. Entonces, si a los 6 meses tienes que triplicar la dosis, Pues la triplicas. así La es. cosa es Ujú. el manejo del dolor, La ¿verdad? cosa es quitarle el dolor, pues Sí. ¿cómo lo vas a tener dolor? ¿Cómo lo vas a tener con dolor? Porque se puede hacer adicto. O No, sea, es no es viene una al caso. tontería, sí. Ujú. Doctor, cuando se vive con dolor, vamos a hablar del dolor crónico, Ujú. las personas que viven con un dolor crónico empiezan a tener otro tipo de situaciones que conllevan el sufrimiento, el dolor físico, que viene siendo a lo mejor no duermes cómodo, también puede ser que no comas lo que solías comer, y tus relaciones sociales, familiares, empiezan a verse muy afectadas. Y bueno, pues te digo porque uno lo ve en la vida diaria y porque es muy fácil que esto suceda, todo eso te va llevando a que te retraigas a un mal humor y probablemente a una depresión. Sí, caen en un cuadro depresivo. Y desafortunadamente, ese cuadro depresivo, pues, es muy difícil de tratar. Cuando una persona está en depresión va con Ajá. un médico psiquiatra, Sí. pero cuando es una depresión por un dolor crónico, Pues hay que quitarle el dolor. hay que quitarle el dolor. Así es. Tú como... No le vas a poder quitar el dolor si no, digo, la depresión si no le quitas el dolor.
Sí, bueno, tú eres especialista en el manejo del dolor. ¿Cómo manejas este dolor cuando está relacionado con una depresión? Pues lo que pasa es que tenemos últimamente técnicas para manejo del dolor muy sofisticadas. Ajá, ¿cómo cuáles? Entonces, pues hay conexiones nerviosas, o sea, es un cortocircuito. Se ha descubierto mucho recientemente gracias al PET. El PET es la tomografía de positrones. La diferencia con la resonancia, ajá, o sea, PET es tomografía de positrones y la resonancia magnética nuclear te da una imagen física y el PET te da una imagen fisiológica. O sea, de lo que son tus Entonces, tejidos. por ejemplo, tú induces una migraña con óxido nítrico y se ve dónde va el caminito, los cambios fisiológicos del caminito que va a provocar la migraña. A ver, nada más, para la gente que nos escucha, entender bien esto. El PET es una máquina, donde te meten para verte. Sí, como si fuera una resonancia. Pero te ven ven las funciones fisiológicas. Digamos, las lucecitas que están prendiendo con los cambios fisiológicos de tu cerebro. Los líquidos que están moviéndose. Y se interpretan de una forma diferente y se plasman en colores. ¿Y este PET cuándo salió? ¿Es novedad? No, ya tiene muchos años. Es novedad. Para nosotros es novedad porque estamos en el tercer mundo y cada vez estamos más atrasados. ¿Pero ya hay PET en Monterrey? Ya hay PET, sí. Sí, hay dos PET. ¿En dónde y en dónde? Uno lo tiene el Hospital Muguerza y otro lo tiene el AOCA. ¿Pero hospitales públicos no? ¿Del gobierno? No, olvídate. Ay, me da tristeza. Sí, es muy triste que tenemos un retraso tecnológico tremendo. Porque bueno, digamos que el 98% de nuestra población se ve en hospitales públicos. Bueno, pero eso se hizo en base a experimentos. ¿Cómo me doy cuenta de los cambios? Pues porque hay nuevas herramientas que nos ayudan para hacerlo. Entonces, tú atiendes personas que tienen migraña. Yo entiendo, yo ya encuentro en base a esos estudios conexiones. Es que hay un cortocircuito. Sí. Entonces hay conexiones entre los diferentes nervios. Sí. Entonces, un nervio, por ejemplo, para transmitir dolor, una rama del trigémino va a transmitir dolor, necesita un socio. Sí. Necesita una sociedad delictuosa. Yo le llamo una sociedad delictuosa. Sí. Un nervio que me ayude con su sinapsis a mandar el dolor a la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que interpreta el dolor. Sí. Yo me puedo aplastar el dedo, pero si está aquí bloqueado no me va a doler. Ajá. Sí, tiene que haber esas conexiones que lo lleven hasta allá. Tiene que llegar la señal a la corteza cerebral y que diga, ay, me machuqué el dedo. La corteza cerebral es finalmente la que capta el dolor. Así es. Ajá. Entonces. Es el disco duro del dolor. Hablando, por ejemplo, pues sí, y no se puede manejar el manejo del dolor en la corteza cerebral. No. Casualmente la corteza cerebral no duele. Por eso algunos tumores del cerebro son indoloros. Sí. Y se manifiestan por otras cosas. Bueno, volviendo al tema, primero de la migraña, doctor, porque yo sé que tú manejas muy bien el tema de la migraña. Nos hablas de estas máquinas PET donde tú inyectas algún líquido y se empieza a ver los conductos de la migraña. En Harvard, hace aproximadamente unos 12 años, un doctor neuroradiólogo que se llama Moskowitz, en el Massachusetts, le inyectó un perro. En ese tiempo podían experimentar con perros. Les inducen migraña y sale la señal de la migraña hacia la corteza cerebral. Entonces se le ocurre inyectarle un anestésico en una área del trayecto y desaparece. Sí, o sea, haz de cuenta el trayecto de la migraña empieza en la cabeza y acaba en la corteza cerebral. Empieza en ciertas ramas del trigémino y termina en la corteza cerebral. El trigémino son los 3 nervios que tenemos en la cara. Los 3 nervios que están en la cara, responsables de los dolores de casi toda la cabeza y la cara. ¿Por qué da migraña, doctor? La migraña es una enfermedad genética. ¿Y es un dolor de cabeza muy fuerte? Pues el 10% de la gente tiene migraña. Okay. Puede ser muy leve o puede ser totalmente incapacitante. Sí. Entonces había una migraña intratable, así estaba etiquetada, migraña intratable. Ya te quedabas con tu dolor y te morías con tu dolor. Volvemos al término de la refractaria. Ahora ya no se llama intratable, se llama refractaria. ¿Que viene siendo lo mismo? No.
que ya La es tratable. refractaria es que yo no la puedo curar con los medicamentos que dan los neurólogos, ni con pastillitas, ni con masajitos, Ajá. ni con calorcito, ni con nada. Sí, Entonces, el tratamiento que normalmente se hace para esa migraña intratable es bloquear los socios delictuosos del trigémino. como dices, todas las Entonces tú conducciones. separas el trigémino de los socios y deja de producir dolor. Y eventualmente se va a volver a juntar o ya separado No, es se puede para volver siempre. a juntar y los vuelves o sea, que se establezca, la migraña es una neuralgia. Ujú. Es una neuralgia que tiene un fondo genético Sí, y que tiene conexiones anómalas. O sea, Sí. los cruces de nervios, por ejemplo, el nervio facial con el trigémino se cruzan en muchos puntos. sí. Y esos cruces producen una sinapsis, Ujú. que eso se determina genéticamente, Sí. de los que no tenemos migraña. Entonces, esa sinapsis provoca neurotransmisores defectuosos. Y es lo que causa el dolor. Entonces, el óxido nítrico que se libera principalmente de la nariz y en áreas del trigémino, y se libera por cambios de presión atmosférica, por olores, por sabores, por cambios hormonales. Todo lo que hacemos sin darnos cuenta. Por eso la migraña les da a los ciclos hormonales, les da los cambios de presión atmosférica, que pasan por el departamento de perfumería de una tienda y les da migraña, van y cargan gasolina, le ponen cloro al baño y se dispara la migraña. Sí, Se dispara porque los vasos sanguíneos se contraen y se mueven, sí. y en sus paredes se libera óxido nítrico. El óxido nítrico estimula las fibras del trigémino, que se contaminan con las sinapsis defectuosas. Y ahí vas. Por eso el dolor de migraña es un dolor diferente. Bueno, pero bueno, para todos los que escuchamos todo esto, finalmente hay una Hay solución. tratamiento. Hay tratamiento. Sí, o sea, no cura. Ajá. No es curativo, Pero se puede. sí se controla bastante bien. Y cuando tú hablas de cortar así con los malitos, con los delictuosos, Sí. ¿es que a través de una operación? No, ¿No? eso se usa usando anestésicos locales y antiinflamatorios. Es una combinación de 2 anestésicos locales y 2 o 3 antiinflamatorios. Sí, Porque el nervio se inflama. sí, Entonces el nervio que produce dolor, que se llama aferente que va hacia el cerebro. sí. Y eferente es que sale del cerebro. Pero cuando el nervio se inflama, se vuelve aferente y eferente, entonces se hace un círculo vicioso. Y ahí es. Y entonces ya das medicamentos y ya los medicamentos no funcionan. Ajá. Entonces hay que usar este tipo de bloqueos. Bueno, Que se llaman bloqueos desinflamatorios. esto puede quedar. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de estos bloqueos? ¿Qué te puede afectar en Pues en tu alergias vida? yo nunca he visto una. Ajá. Se quedan dormidos parte de la cara, que a las 6 horas o 12 horas, Ya. ya como si hubiera sido con el dentista. Pero a largo plazo, no. No. Oye, doctor, y absolutamente. bueno, volviendo con los minutos que nos quedan. De hecho, si una paciente está embarazada y tienes que usar medicamentos que pueden afectar al niño, pues el bloqueo es la primera elección. Ni Sí. siquiera te voy a dar medicamentos de prueba. Sí, Hago el es bloqueo lo de primero primera que se intención hace. para no afectar al niño. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera hablar de la depresión. Sí. Porque el dolor finalmente también afecta el área emocional y nos vamos a la depresión. Entonces, ¿hay alguna manera, por ejemplo, tú que estás en esta área de manejo del dolor, de evitar que la depresión, no necesariamente causada por dolor, causada por cualquier situación, falta de litio, o yo no soy psiquiatra, pero por este proceso que se causa la depresión, ¿hay manera de controlarla de una manera fisiológica y no tanto en el aspecto emocional? Bueno, tradicionalmente la depresión pues la ve el psiquiatra. Ajá. Y la ve el psiquiatra, pero pues los consultorios de los psiquiatras están llenos. Sí. Están llenos porque no dan de alta a nadie. Entonces, los depresivos pues ahí están dando vueltas. Y Pues nada más sí. les cambian los medicamentos y siguen depresivos. O sea, yo no conozco a nadie que salga de un estado depresivo manejado por un psiquiatra. Hay disculpa para los psiquiatras. Sí, pero pues se hace muy a largo plazo. Nosotros, o bueno, alguien descubrió que hay un anestésico que puede ser anestésico o analgésico, que es un inhibidor de la N-metil de aspartasa, NMDA.
¿Qué viene siendo? No lo puedo mencionar porque es altamente adictivo. Me gustaría no mencionarlo. O sea, es un medicamento que usamos los anestesiólogos. Ajá, ¿sí? ok. Y ese medicamento que usamos los anestesiólogos quita la depresión de un día para otro. Así, de golpe. No es que vamos a darle este medicamento por 3 meses a ver qué pasa. O sea, con una pastillita que te tomes ya se te quita la depresión. Se quita la depresión. No importa si es depresión causada por... Si es depresión patológica. Hay que hacer una diferenciación entre la depresión patológica y la fisiológica. ¿Patológica? La depresión fisiológica, pues a mí se me muere un familiar, se me muere un hermano, se me muere mi papá. Y estás pues triste, yo voy a estás andar deprimido y puedo andar deprimido hasta 1 año. Ajá. Eso es una depresión fisiológica, ahí no funciona. Ajá. La depresión patológica es porque me deprimí, no sé por qué, ya ando deprimido. Porque algo adentro de ti no Así está es. funcionando bien. Algo se manejó y Ajá. que no está funcionando. ¿Y cuándo descubrieron Entonces, medicamento? Pues ya tiene como unos 10 años. ¿Y se usa, doctor? Y hay muchos estudios. Se está usando en países donde tienen medicina social como Inglaterra. La medicina social de estos como Inglaterra, como Canadá, donde el médico escoge a su doctor, donde Sí. el paciente escoge a su doctor y el gobierno o el estado le paga al doctor en base a lo que hizo. Ajá. A diferencia de aquí, que hagan o No. no hagan, trabajen o no pagan. trabajen, le pagan los mismos. Sí. Entonces eso es muy malo, tanto para los pacientes como para los Sí. médicos y para todo el sistema. Entonces funciona muy bien ese tipo de medicina social. Yo escojo a mi doctor, el doctor pues tiene pacientes en base a cómo los trata y sus resultados. Entonces ese tipo de situaciones se da muy bien para que se intercambien los especialistas o que actúen de la mano los especialistas. Entonces, por ejemplo, aquí se necesita la asociación de un anestesiólogo y de un psiquiatra. Porque el psiquiatra no puede dar ese medicamento. El psiquiatra no tiene experiencia para darlo, ni tiene la experiencia para resolver problemas si se presentan. Ok. Y el anestesiólogo, pues es lo que hace todos los días. Entonces, los psiquiatras no lo quieren hacer y los anestesiólogos no lo saben hacer. Entonces, hay un hueco. Sí. Pero ya está comprobado, doctor. Sí, hay muchos trabajos. ¿Tú lo has comprobado? Sí, yo tengo una serie de pacientes. Ajá. Yo traté de asociarme con psiquiatras, pero no se dejaron. A ver, y entonces aquí, bueno, podríamos aprovechar este espacio para mandar este mensaje, porque ya se nos acabó el tiempo, pero, a ver, ya está comprobado, hay muchos estudios, así es. Ajá. Y tú en lo personal y aquí en Monterrey. Yo tengo más de 30 casos Ajá. donde he manejado este medicamento, pero son casos que los psiquiatras, o sea, un fracaso para el psiquiatra. El psiquiatra no los pudo sacar adelante. Sí. Entonces, estos pacientes salieron adelante con ese medicamento. Ahora, una pastilla o una dosis que ustedes recomienden te ayuda a curar la depresión, pero luego regresa con más fuerza, con menos fuerza. En mi experiencia, regresa después de un tratamiento, regresa a los 20 o 30 días. Ajá. Y después regresa como a los 3 o 6 meses. Sí. Y luego tarda años para regresar. O sea, se va prolongando el tiempo que necesitan. Eso ya está documentado y ya está, ya está avalado por la, no sé, Secretaría de Salud. La FDA no. Ajá. Pero por la Comisión Europea sí. ¿Y aquí en México? O en Inglaterra, no. No, aquí en México avalan, si está avalado en cualquier otro lado, aquí se avala. Ajá. Si tú traes información que avale esto, sí. Aquí queda avalado. Y aquí en México, ¿algunos otros doctores que tengas conocimiento que lo estén utilizando? Puros anestesiólogos. Y puros anestesiólogos que me han buscado para que... Y que está. Bueno, pues puede quedar aquí, se nos acabó el tiempo, doctor. Pero no sé, algún mensaje. Vamos a irnos con el mensaje, bueno, del dolor ya hablamos durante todo el programa. Un mensaje con respecto a esto. Tiene que haber una asociación entre psiquiatra y anestesiólogo para manejar porque los resultados son extraordinarios. O sea, ¿está comprobado? Es mágico, el resultado es mágico. Cuando la depresión es patológica. Cuando la depresión es patológica, Ajá. así es. En la depresión psicológica, en la depresión fisiológica, no funciona. Bueno, pues vamos a ver si a través de este medio se pudiera hacer algo, porque realmente el beneficiado al 100% va a ser el paciente. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora, sin embargo, repercute mucho en los sistemas comerciales, entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Pues sí, pero pues mira, cada vez hay más gente con depresión, cada vez hay cuadros más agudos,
o más crónicos, ya aprendí. Agudo no quiere decir grave, sino corto plazo. Y la verdad es que nuestro México sí necesita gente sana que pueda ser gente pues feliz. Entonces, pues bueno, vamos a ver si esto puede ayudarnos. Bueno, doctor, pues ya llegamos al final del programa. ¿Alguna correo electrónico donde puedan contactarte las personas que tengan interés? Sí, si quedó alguna duda, que por supuesto debió haber quedado, es javieradame@prodigy.net.mx. Todo con minúscula. Todo con minúscula. javieradame@prodigy.net.mx. Si usted tiene dudas acerca del manejo del dolor, del bloqueo del dolor, de las migrañas o principalmente acerca de este tratamiento pues novedoso para prevenir la depresión, pues más bien para curar la depresión, pues puede escribirle al doctor. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Javier Adame Williams, él es anestesiólogo y es especialista en el manejo del dolor. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Por nada. Con esto, el equipo de Abriendo Caminos, mi compañero, el profesor Alberto de León, en los controles Jesús Huerta y una servidora Diana Elizondo, nos despedimos de ustedes y los esperamos próximamente para que juntos sigamos abriendo caminos.